Hora de desayunar por fin, que me muero de hambre. Ahora mismo voy a comer pan con huevos y con fruta, pero tengo otro tipo de desayuno como opción, que es avena con proteína y con fruta y con mantequilla de cacahuete. Pero normalmente opto por esta opción porque, bueno, soy española y me gusta el pan para desayunar, pero también porque tengo la opción de comer avena más tarde, que como veréis luego la comeré antes de entrenar. Entonces, para no comer avena 2 veces al día, pues prefiero optar por el pan siempre. Y aquí tengo 80 gramos de pan, 150 gramos de clara, 2 huevos, que normalmente me lo hago todo en una tortilla, y fruta, que son 20 gramos de carbohidratos, que los como en plátano, porque como veréis después me gusta poner el plátano por encima del pan, ponerle un poco de canela y un sirope de arce, pero 0 calorías, y así termino con algo dulce. Así que así como suelo desayunar cada día. Y nada, voy a comer. Aquí estoy lista para comer mi segunda comida, que en este caso son 80 gramos de pollo. El pollo normalmente lo cocino en grandes cantidades y lo meto en un tupper en el frigorífico, pero esta vez no tenía nada preparado, entonces lo he cocinado sobre la marcha, pero siempre espeso en cocinado. Entonces son 80 gramos una vez ya hecho a la plancha, y el resto pues lo he guardado para usarlo más adelante, ¿no? Lo que sí tenía preparado de antes era verdura, que en este caso son setas, pimiento rojo, berenjena y cebolla, y de ahí he cogido 80 gramos, que son los que me correspondían en esta comida, cocinados. A veces soy un poco más estricta con eso, a veces ahora en el off-season simplemente he hecho más verduras y tengo un poco más de hambre, no soy tan estricta como si estuviera en preparación. Y de hecho juego mucho también con el tipo de verdura que estoy comiendo para tener más micronutrientes y demás. Y también tengo de carbohidratos 45 gramos de arroz. En esta comida puedo usar el tipo de carbohidrato que quiera, son 30 gramos de carbohidratos, pero casi siempre opto por el arroz, porque al final arroz y pollo, bueno, es la comida del culturista, ¿no? Y es más fácil. Y nada, súper simple, pero la voy a condimentar con estas especias que conseguí, creo que en el Costco, si no me equivoco, que llevan sal ya, así que no voy a ponerle sal, simplemente voy a ponerle esto, que lleva sal, ajo seco, cebolla seca, pimienta negra, comino y pimentón o algo así. Así que nada, voy a comer. Ya he cocido la avena aquí y ahora le voy a añadir proteína en polvo, que tengo esta de pistacho, que está bastante buena la verdad. Entonces ahora le voy a añadir a estos 50 gramos de avena 35 gramos de proteína y lo voy a volver a calentar en el microondas, porque bueno, creo que ya algunas veces he enseñado cómo hago yo la avena con proteína, y básicamente al calentarla de nuevo, no sé, hay una palabra técnica que dice que se descomponen las estructuras de la proteína o algo así, y por eso se vuelve duro, ¿no?, al cocinarse. Por eso lleva tanto líquido, porque en realidad se va a poner más cremoso cuando se cocine, y a mí me gusta así y me gusta la avena caliente, así que como porridge. Y por encima ahora veréis lo que le pongo.
Y aquí tengo las dos guindas del pastel, y nunca mejor dicho, porque son los toppings que le pongo por encima a la avena, que son dátiles, que lleva 30 gramos, y Nutella, que son 25 gramos. Que bueno, estos son carbohidratos de digestión rápida, y esto lo uso como fuente de grasas, pero además también tiene carbohidratos porque obviamente lleva azúcar. Y bueno, en realidad en esta comida tengo pautado crema de arroz en vez de avena, pero cuando sé que va a pasar más tiempo de una hora, hora y media antes de entrenar, prefiero tomar avena porque se digiere un poco más lento. Y además depende de lo que coma post-entreno, que también tengo dos opciones entre crema de arroz y cereales. Pues si como cereales, sí que como crema de arroz antes de entrenar, pero si como crema de arroz después de entrenar, no quiero comerla también antes del entreno porque no me gusta repetir las comidas así tanto, entonces prefiero optar por la avena en este caso. Bueno, aquí está la avena, que como veis se ha solidificado bastante, así que voy a poner los toppings ahora y a comer. Tengo aquí 55 gramos de crema de arroz de sabor caramelo y cacahuete. La crema de arroz me la tengo que traer de España o mandarla desde España porque aquí, como he dicho ya muchas veces, no hay. Entonces, a estos 55 gramos de crema de arroz le pongo 300 gramos de agua recién hervida. Ya tengo calculado el ratio perfecto. Así que eso, unos 300 gramos. Y ahora la muevo de nuevo con mi varillita, que al principio tiene muchos grumos, pero poco a poco esto queda bien. Y luego la meto en el congelador. Así queda después de moverla durante un rato. Todavía está bastante líquida, como veis, pero como le he puesto agua hirviendo, en realidad esto se ha cocinado, y cuando pase un rato y se enfríe en el congelador se quedará mucho más durita. Así que nada, voy a meterla en el congelador y me voy a entrenar. Ya he terminado el entreno de hoy y voy a comer mi comida post, que como habéis visto antes son 55 gramos de crema de arroz que había metido en el congelador, pero no se ha llegado a congelar, simplemente se ha solidificado porque he estado como 2 horas entrenando, una cosa así. Y le he puesto por encima plátano porque tengo 25 gramos de carbohidratos en fruta y prefiero estar por plátano para no tener una barbaridad de fruta ahí encima. Y tengo también 35 gramos de proteína, otra vez, que en este caso la tomo como helado con mi Ninja Cream. Así que nada, voy a comer y luego me queda otra comida más que os enseñaré también. Chau. Bueno, estoy ya con la quinta comida del día, que es la última, y en este caso es una comida por macros, lo que quiere decir que Mauro me dice la cantidad de gramos de cada macro que tengo que comer. Yo le pedí que me hiciera una comida así ahora en off-season y tengo 25 gramos de carbohidratos, 25 gramos de proteína y 5 de grasas. Básicamente como todas las noches lo mismo en realidad. No me rayo mucho porque ya lo tengo calculado, ¿no? A veces si quiero cambiar un poco, pues sí que juego más con esa comida, pero normalmente como tortas de arroz
porque como son 25 gramos de carbohidratos no son tantos en realidad. Entonces tengo tortas de arroz y le pongo aguacate, 40 gramos para llegar a esas grasas, y luego 80 gramos otra vez de pollo cocinado, que como ya lo tengo cocinado pues voy tirando de ahí. Y en este caso le he puesto un poco de verdura, un poco a ojo, de una ensalada que me suelo preparar muchas veces, que de hecho en otro vídeo de la preparación explicaba cómo hacerla, que es con pepino, y le pongo también vinagre, ajo y escamas de pimiento picante, y en este caso le añado también un poco de kimchi. En prepa no como kimchi porque bueno, tiene muchos aditivos y demás, pero ahora se lo pongo porque el kimchi es muy bueno para mejorar el sistema digestivo, para ayudar al sistema bacteriano que tenemos en el estómago, porque es un alimento fermentado, y la verdad es que lo uso mucho porque le da mucho sabor a los platos y me gusta bastante. Entonces nada, el pollo está frío porque es una ensalada y tal cual, me lo voy a comer, y las tortitas también. Así que nada, ya se acaba el día, estoy aquí con mis velitas. Me entra ese momento de relajación ya por fin. Ahora cuando acabe de comer me tomaré un té, que siempre lo tomo después de la última comida, también para ayudarme a digerir, algún té de menta o de hierba o un digestivo o algo así. Y termino el día con mis velas, mi libro, que seguramente lea un poco, y mi té, y nada, a dormir. Así que mañana espera de nuevo otro día. El entreno ha sido bastante bueno hoy, así que creo que descansaré bien. Estoy cansada. Muchos besos, espero veros en el siguiente vlog, y no os olvidéis de seguirme y darme a like. Dejadme en un comentario cuál ha sido la comida que más ha gustado del día de hoy. Un beso, nos vemos pronto, chao.